Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos a una nueva edición especial de Hipertexto. Hoy otro autor muy prestigioso y del ámbito internacional, Manuel Rivas. Muchas gracias por estar con nosotros en Hipertexto 23. Bueno, un autor que en realidad conocemos sobre todo y es un caso bastante atípico y particular por La lengua de las mariposas, ¿no? Que es un cuento que luego tuvo una versión cinematográfica y creo que muchos lectores, por lo menos de nuestro país, te empezamos a conocer, Manuel, a partir de esta gran historia. ¿Cómo se siente eso, digo, ¿no? Que sea tan puntual por ahí, por lo menos el acceso a los lectores argentinos? Bueno, ocurrió también en otros sitios, ¿no? Sí, que es verdad que hubo gente, digamos, en que el viaje fuese el impacto de una película, que yo creo que es una gran película, Sí. y entonces se interesó, digamos, por los libros, ¿no? En concreto el libro donde está esta historia de la lengua de las mariposas, pero bueno, y después otros. También se hizo un filme sobre el lápiz del carpintero, pero ahí en este caso fue más conocido el libro primero, Claro, eso es raro, y ¿no? después vino la película, ¿no? Bueno, es un viaje así de, yo creo que en general no competitivo, a veces se habla en términos cine y literatura, ¿no? En términos de qué es mejor, lo otro, yo creo que hay que superar un poco esa cuestión, porque todos sabemos que hay buenas películas a partir de libros regulares y libros buenos que después no dan tanto resultado, pero en general yo creo que es una relación, digamos, de fertilidad, ¿no? Entre el cine y la literatura. Lo que pasa que lo que se produce es como una transmigración, ¿no? Claro. Para mí fue, cuando se hizo La lengua de las mariposas, fue una sorpresa que era la primera vez que me llamaban para algo relacionado con el cine. Yo había hecho algunos documentales y todo eso, pero para llevar al cine, porque no es habitual tampoco que con relatos, ¿no? Con relatos breves se haga una Eso te iba a película. decir, esa es otra de las particularidades, ¿no? Que recordemos que la película está basada en tres Sí, historias, más que nada obviamente en La lengua de las mariposas, pero tiene relación con otros cuentos. Y en general, claro, las películas lo que hacen es meterse con una novela y no tanto con los sí, cuentos. sí, y está muy bien entrelazado. Y a mí me pasó una cosa curiosa que me pasa, ¿no? Que yo continúo viendo esa película y además, digamos que el filme me dio también lugar a experiencias a veces muy intensas, muy fuertes, ¿no? Porque es una película fuerte. Sí. Y en lugares distintos del mundo me encontré que habían visto esa película o incluso estuve en alguna proyección y que gente un maestro, recuerdo, iraní, que estaba exiliado en Londres y participaba en un congreso de traductores, yo no lo conocía, y al acabar la película se quedó solo allí en la sala, había una persona sola en la sala, de barbas, ya mayor, ¿no? Mucho mayor que yo, y entonces vino y me dio un abrazo y me dijo: yo soy el maestro de la lengua de las mariposas. Claro. Era de Irán, claro, ¿no? Claro. Él había vivido eso. Y bueno, cuando se rodó la película... Mucha identificación. Sí, es que yo creo que se consigue, cuando se produce esa comunicación es porque, digamos, que la historia es local universal. Tal cual, ¿no? tal que cual. es Sí, eso que decía, bueno, un escritor portugués de Contos da Montaña, Miguel Torga, y decía, ¿qué es lo universal? ¿No? Esta cuestión siempre local, dice, es lo local sin paredes, ¿no? Mira qué buena frase, qué buena definición. ¿Ibas a decir que durante el rodaje de la Sí, película? mira, tiene que ver bastante con esto de literatura y cine, porque yo solo fui un día al rodaje, no quería estar por allí de estorbo, ¿no? Sí. Pero me insistió el director José Luis Cuerda y dijo: ven este día que solo, así puedes hablar con los actores, con los técnicos y tal, porque básicamente este día, que era un paisaje de naturaleza, solo vamos a rodar el vuelo de las mariposas. Y bueno, así brevemente cuento, estoy allí, estamos por la mañana, llega el especialista, un hombre con una bata blanca, parecía un clínico allí, ¿no? Abre la furgoneta y empieza a sacar cajas y levanta una tapa y estaban llenas de mariposas, ¿no? Todas en las paredes de la caja,
y traía 800 mariposas. Las colocó todas, empezó a colocarlas por las hierbas y bueno, le ayudaron así tal a posarlas. Entonces el director preguntó, bueno, ¿cuándo van a volar las mariposas? Y dice, bueno, es un buen día, pero hay un poco de niebla en el río, entonces yo creo, ahora son las 9:30, que a las 11 van a volar las mariposas. Entonces toda la cámara allí puesta y tal, llegan las 11, no vuela ninguna mariposa. Dices que hay niebla todavía en el río, son las 12, no vuela ninguna mariposa. Y ya el director, ya inquieto, preocupado, pero a ver, ¿qué pasa con las mariposas y tal? Y dice, bueno, es que ahora hace demasiado calor y no vuelan las mariposas, ¿no? Y entonces yo iba pensando de vuelta a casa, dije, bueno, yo cuando escribí esta historia, a mí me volaban las mariposas, ¿no? Y me volaban de noche, de día, me volaban. Sí, para aquel que no lo sepa, una historia realmente muy linda que tiene que ver con la relación entre un alumno y su maestro, ¿no? Al cual a este alumno le habían dicho que la escuela era una experiencia horrible, básicamente, que le iban a pegar todo, y era verdad, pero hasta que encuentra a este maestro que lo trata bien y que le enseña un montón de cosas. Claro, en el medio empieza el tema de la guerra civil, y de repente el chico tiene que enfrentarse de alguna manera al maestro e insultarlo, ¿no? Para que no se note que era de una familia republicana o que su padre en realidad... Sí, tiene que simular, claro, como hizo gran parte de la sociedad, simular, digamos que estaba contra ese maestro que encarnaba el enemigo, digamos, lo que a partir de ese momento era prohibido, lo que fue perseguido, encarnaba, digamos, el mal, ¿no? Sí. De repente, él que era ese hombre bondadoso que le estaba descubriendo el mundo, de repente se convierte en alguien con lo que no había que romper todos los vínculos, ¿Sabes todos qué los pensaba, hilos. Manuel? Viste que a veces el tema de la denominación de las guerras no suele ser bastante curioso. La guerra de los 100 años no dura 100 años, ¿viste? Dura en realidad 106. La Primera Guerra Mundial le dicen la Gran Guerra, aunque la segunda fue tremenda también, ¿no? Y pensaba, la Guerra Civil Española en realidad trascendió mucho el ámbito no solo temporal, sino inclusive geográfico de España. Fue una guerra que tuvo que ver con el desarrollo geopolítico a nivel mundial y que aún sigue teniendo consecuencias. ¿Cómo siguen viviendo ustedes ese aspecto, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, que como vos sabés, los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo se están investigando en Argentina y Sí, no en España? claro, ¿no? claro. Realmente, claro, una cosa es lo que dice la historia y la historia oficial, entendida como una especie de maquinaria pesada, de relojería pesada y tal. Eso es una cosa y la vida es otra, ¿no? La vida tiene otro carril, ¿no? Y la guerra de España podríamos decir que fue la guerra de las guerras, ¿no? Hay una frase de Albert Camus que creo que viene muy a cuento, ¿no? Porque decía él, le preguntaban por qué él seguía hablando en el año 50, escribía sobre la represión, la dictadura en España, la guerra, porque sí. La dictadura fue una prolongación de la guerra por otro medio, ¿no? Seguía hablándose de vencedores y vencidos. Yo, hasta que murió Franco, ese era el lenguaje. Claro. De niño eras de los vencedores o de los vencidos, ¿no? Digamos que había ese estigma, o se sabía, aunque no se señalara, se sabía, ¿no? La sociedad estaba dividida en eso. Todo, ¿no? Polarizado. Claro, sí. Y además, efectivamente, habían, digamos, los que dominaban, los que ocupaban la sociedad, ocupaban todo, ocupaban el poder, y digamos que después toda la gente, digamos, lo que yo en un libro llamo las voces bajas, sí, vamos a ir. y también o que estaban en el exilio. Pero bueno, voy a la frase de Camus, porque otros intelectuales, digamos, más conformistas, otra gente decía, pero ¿por qué sigues hablando de eso, hombre, si ya hace tiempo, ¿no? Como es algo que se repite todas las décadas, ¿no? En España, ¿para qué hablas de eso? Y entonces va Camus y escribe un texto extraordinario que se titula ¿Por qué España? Y dice, en España vivimos la escenificación de la derrota de la humanidad. Mirá. Y creo que es una buena explicación, porque fue una guerra de guerras, generaciones en todo el mundo. Es increíble, desde Hollywood hasta Indonesia, todos participaron, vivieron como propia. De hecho, la realidad es que fue el primer episodio, la primera gran guerra
de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, fue como el primer capítulo, ¿no? Fue el primer capítulo, hay que verlo así, además, y bueno, claro que lo vieron con mucha lucidez en partes del mundo, porque cuando el 36, cuando empiezan los bombardeos de poblaciones civiles en España, ¿no? Sobre Madrid, es decir, cuando el franquismo, que es un ejército, digamos, que lo que hace es conquistar, como había perdido las colonias, lo que deciden es conquistar el propio país. Y convierten a su país en una colonia, ¿no? Sí, una propia colonia. El ejército que viene del norte de África ¿no? Y con muchos mercenarios y con los italianos, los alemanes. Entonces, el 36, cuando comienzan los bombardeos de poblaciones civiles, aparece Londres un día todo encartelado. Yo vi esos carteles en el Museo de la Guerra y pone hoy Madrid, mañana Londres. Y efectivamente, fíjate lo que pasó después, claro. 4 años después, ¿no? Entonces fue la guerra de las guerras donde se confrontaron, además no fue una guerra solo por el poder, un golpe solo por toma del poder político, del poder digamos, de determinadas ideas, de una guerra, la denominación era cruzada, pero una guerra por todo, digamos, porque también la España de la esperanza, que digamos, que emergió, que germinó esos años de república, por eso se sigue hablando tanto de república, sí. Algo que duró 5 años prácticamente, y está... ¿Por qué seguimos hablando en España de república? Bueno, a eso iba, ¿no? Porque vos sabés que en los últimos años, por lo menos en nuestro país, hubo un nuevo proceso, digamos, de empezar justamente a hacer procesos contra los principales represores y genocidas de la última dictadura cívico-militar de nuestro país y empezar a juzgarlos, empezar a hacer juicios. Vos que sos realmente una persona que militó en muchos aspectos sociales, ¿cómo se siente estar en un país que de alguna manera lo que trata de hacer es mirar, no mirar hacia atrás y decir, bueno, eso ya se terminó, no nos metemos? Digo, es bastante complicado, ¿no? Sí, bueno, es un desasosiego tremendo porque yo creo que estamos como flotando sobre la inmoralidad, ¿no? Entonces, no es una cuestión, cuando discutimos sobre este tema, cuando hay oportunidades, porque es un tema que se trata continuamente de echar paladas y paladas de tierra, en vez de digamos, tratar de descubrir la verdad y de por lo menos, digamos, que no reine el silencio, que no domine el silencio mudo, porque hay muchas clases de silencio. El silencio mudo es el silencio que intimida, ¿no? Te paro ahí un segundo porque tiene que ver con este libro que se llama Todo es silencio, que habla de alguna manera del ingreso del narcotráfico a un pueblo de España donde la vida era bastante feliz, por así decirlo, hasta que empieza a entrar el flagelo de la droga. Muy interesante el libro porque se habla de algo muy real, como es el narcotráfico a nivel mundial. No sé si poéticamente, pero sí con una mezcla de imaginación, por lo menos, ¿no? Y eso me parece una idea muy interesante. Se llama Todo es silencio. Recién hablabas vos de otro libro que se llama Las voces bajas, que es una especie de autobiografía. Y pensaba en cómo hablás del silencio de dos maneras, ¿no? El silencio como algo negativo, pero también el silencio como algo positivo, que es, por ejemplo, el silencio del maestro de la lengua de las mariposas, ¿no? Que es su manera de comunicarse con sus alumnos y de enseñarles. Digo, ¿lo tuviste en cuenta esas dos significaciones acerca del silencio? Lo bueno y lo malo. Sí, totalmente. Bueno, además el libro Todo es silencio tiene 2 partes que tienen que ver con esas 2 clases de silencio. Hay el silencio amigo, que es un silencio que invita, es el silencio con el que escuchamos la música, ¿no? El silencio con el que es un silencio que ayuda a pensar, ¿no? Tengo un amigo poeta mayor y genial, que se llama Carlos Oroza, y a él le gusta mucho pasear solo, ¿no? Y es un hombre que anda, camina. Claro. Caminar, ¿no? Caminar. Y cuando lo interrumpen, alguna vez lo interrumpe algún pesado, digamos, le dice, señor Oroza, por cierto, tenía que preguntarle. Y entonces dice, oiga, que estoy trabajando, ¿no? Está pensando. Claro, y él está pensando, como decía él, me acaba de fastidiar un endecasílabo. Y entonces hay ese silencio amigo, ¿no? Que es un silencio fértil, creativo, ¿no? Sí. Germinal, ¿no? De donde nacen las cosas y tal. Y hay un silencio que le llamo silencio mudo, que es el silencio de la intimidación, el silencio obligado, ¿no?
el silencio cómplice. Y bueno, y volviendo a esa pregunta que me comentabas, yo creo que la sensación de desasosiego que uno vive es porque la cuestión de la que estamos tratando ya no es una cuestión de izquierdas o de derechas. A mí me parece que podemos hablar de dos grandes partidos, en todo caso, en el mundo, que sería el partido de la humanidad o el partido de la inhumanidad. Y con este silencio y con esta negativa a esclarecer, ¿no?, un periodo tan prolongado de la historia de España, tan importante además, que ha marcado a todos, a generaciones, y con esta especie de, podríamos decir, de síndrome de Creonte, ¿no? En Antígona, Creonte, como sabemos, finalmente castiga y mata a Antígona porque Antígona quiere enterrar a los muertos, ¿no? Que es vemos como en la literatura clásica está estas primeras lecciones de ética, ¿no? Sí, hay la razón ética, sí, también está ahí atravesando la literatura, ¿no? Son obras comprometidas. Totalmente. Como la Odisea es una obra comprometida, ¿no? Y entonces en España domina ese síndrome de Creonte, del tirano que dice estás interesada en enterrar a los muertos, dignamente a los muertos. Entonces, pues te vas con ellos. Claro. Vas a ser uno más de ellos. Vas a ser uno más, ¿no? Entonces hay esta especie de, yo le llamo síndrome de Creonte, en parte de las élites españolas, ¿no? Que hoy, cuando dicen, no, es que no se puede remover y tal, hay una especie de amnesia retrógrada, ¿no? Una amnesia en la que desaparece. Te dicen, ¿para qué mirar atrás en la historia? Pero lo dicen sobre ese periodo, y en cambio son los que están toda la vida, todo el día hablando de los reyes católicos, ¿sabes? Te dicen, hombre, no, siempre estás con la historia, no vuelvas, no mires atrás en la historia. Y mira, un pasado aún anterior. Y después te empiezan a hablar de los visigodos, ¿no? Y dices, oye, pero mira, ¿qué pasa? Así que podemos mirar por los visigodos. Está muy buena la idea esa, es muy interesante. Sí, totalmente. Manuel, pensaba en esto que decías de España como el teatro del mundo en algún punto, ¿no? Aquel país donde se miró mucho. ¿Cuál es la relación hoy entre la literatura, por ejemplo, española y latinoamericana? Y quiero decir, el idioma es el mismo y es muy distinto a su vez, ¿no? Y de hecho, cuando uno lee literatura española, creo que nos cuesta a muchos lectores argentinos porque es realmente distinto y cuesta como entrar y concentrarse. ¿Cuál es tu relación con la literatura latinoamericana y argentina en particular? Si te cuesta el tema del idioma, por ejemplo, ya sea para comunicarse o para leer o para escribir. Bueno, no es por llevarte a contar, pero a mí no me cuesta nada, a mí me fascina entrar, bueno, ya sé, entiendo, ¿no? Capaz que es más al revés, ¿no? De Latinoamérica entiendo la cuestión, hacia España pero, cuesta más. Sí, pero es que a mí porque es como un plus añadido, es decir, estás leyendo algo que entiendes o si tienes alguna dificultad la resuelves, pero es un plus también de descubrimiento del lenguaje, el carácter expansivo, cómo una palabra te lleva a otra y cómo las palabras son seres vivos que siguen criando, siguen germinando. Para mí todo el mundo del lenguaje no se puede entender al margen del propio cuerpo, de la naturaleza, del territorio, ¿no? Es parte, las palabras son seres vivos, es parte de la vida, ¿no? Está en el polen del tiempo. Entonces, realmente es un elemento de atracción añadido, ¿no? Voy a leer una obra, también hay matices dentro de, ¿no? Por supuesto, y aparte depende si te gusta el escritor o no, una diversidad, sí, pero cuando te gusta es algo añadido. ¿Y lees escritores argentinos? ¿Sos de leer literatura argentina? Bueno, por supuesto. Una pregunta original, te dice, nadie te la va a hacer. No, pero claro, aparte digamos, de los autores así, podríamos decir, más conocidos, universales, ¿no? Que podemos decir, de Borges, ¿no? Claro, y de Cortázar y tal. Pero a mí me interesa mucho, por ejemplo, Roberto Alt, ¿no? Fue un descubrimiento, sí, es de estos, digamos, cada uno tiene su propio, cultiva, digamos, su propio hábitat, ¿no? Y Roberto Alt está en mi hábitat, está Rodolfo Walsh, ¿no? Está Osvaldo Soriano. Los viajes también son muy interesantes porque a veces te pierdes, aunque hay muchos medios de comunicación, pero respecto de la literatura y tal, tienes que trazar, a veces son fundamentales lo que llamaríamos las luciérnagas, ¿no? El que te van marcando un camino, las guías. Entonces, claro, yo gracias a amigas y amigos argentinos y tal, pues ahora
estoy con una serie de autores y autoras que tienen que ver lo que sería la generación de después de los desaparecidos, los hijos y las hijas, ¿no? Sí. Y Pequeños Combatientes y la princesa Montenegro y todo eso. Es una literatura interesantísima, muy rica, ¿no? Sobre la memoria. Pensaba también otro de los aspectos interesantes de tu obra tiene que ver con que a veces la cultura no suele ser algo positivo, digamos, como que paradójicamente se vuelve en contra de la sensibilidad del ser humano, y vos das el ejemplo siempre de los nazis escuchando música clásica antes de tomar decisiones horribles, horripilantes, o leyendo poesía, Hölderlin, por ejemplo. ¿Cómo es ese? Es muy interesante, sí, muy ¿no? interesante. Ese aspecto. Yo, el libro, escribí una novela que es la cuestión central esta, ¿no? No para teorizar, sino tiene que ver con la historia de los personajes y mucho con la vida, que se llama Los libros arden mal, ¿no? Hubo también en la guerra en España, allí donde se ocupaban, Galicia fue muy rápidamente ocupada, porque la mayoría de la gente era con mucho, digamos, una gran mayoría había votado al Frente Popular. Digamos que en ese sentido era parte de la España republicana, y sobre todo las ciudades, pero digamos, al pueblo no le dieron armas, pidió armas para defenderse, y entonces pensaban con buena voluntad los gobernadores que era un golpe más, que iba a ser algo efímero, y finalmente se convirtió en algo que sabemos que fue una pesadilla histórica muy prolongada. Y entonces una de las primeras cosas que hicieron fue quemar las bibliotecas, ¿no? Quemar las bibliotecas. Había muchos ateneos populares, bibliotecas en los barrios, pero también bibliotecas de gente ilustrada, todo eso. Entonces, en las zonas más céntricas de la ciudad se hicieron grandes hogueras de libros. Bien, podemos pensar que dice, esto es una cosa de guerra y unos fanáticos entran en las bibliotecas, se llevan en camiones, y también un cargamento grande de libros lo llevaron a los juzgados y fueron metidos en celdas donde estuvieron 20 años los libros, estuvieron encarcelados, cerrados allí, ¿no? Y podemos pensar eso, que es un acto, digamos, bárbaro, producto del enojo, de la brutalidad, efectivamente. No era así. Era gente civilizada, entre comillas. Era gente, incluso participaron quienes dirigían. Claro. Eso eran gentes que tenían grandes bibliotecas, sus bibliotecas, y que aprovecharon eso incluso para robar libros, ¿no? Eran gentes que se consideraban muy cultas, que amaban las bellas artes y tal, ¿no? Entonces, efectivamente, lo que decía, creo que lo expresaba muy bien Walter Benjamin, ¿no? Cuando decía, detrás de un documento de civilización suele haber en el envés un documento de barbarie, ¿no? Es hermoso, sí. Y yo, mira, hay una historia que me impactó muchísimo, fue la lectura de un texto de un fraile un pedamonte andino, en la parte boliviana, que ordenó que le cortaran las orejas a un grupo de indígenas. Y entonces le pidieron explicación, el superior le dijo, pero esto, ¿por qué? Y dice él, porque eran indóciles al imperio de mi voz, que tiene tela la frase, eran indóciles al imperio de mi voz. Claro, por eso es decir, posiblemente ni le entendían, ¿sabes? Sí. Entonces, como no hacían lo que él pensaba todo el día que tenían que hacer, pues les anula el sentido del oído. Manuel, un verdadero placer que hayas estado en Hipertexto 23, realmente muy amable. Igualmente. Gracias también a ustedes, nos reencontramos la semana que viene.